¿Cómo están, amigas y amigos incorregibles? Qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy Betty no se va a poder conectar. Esperemos que se conecte un ratito, en unos minutos más, porque, ay, güey, le subí mucho al volumen de la música, luego me regañan. Déjenlas comparto con ustedes también. Decía que Betty no va a poder estar aquí el día de hoy y a lo mejor no de tiempo completo, pero sí un ratito, tal vez, porque está fuera de la ciudad, pero bueno, pues esperemos que se queden un ratito con nosotros y disfrutemos de una hora de cotorreo aquí en Los Incorregibles, ¿no? Yo soy, como siempre, su amigo Roberto Cerezo y les agradezco muchísimo el favor de su atención. Ah, chica, con qué no se va a poder conectar? Esperemos que se conecte un ratito. Ya sé por qué me regaña más Betty porque siempre. Ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Es que no se crea, la producción luego está medio complicado, hay que moverle muchas cosas aquí a los aparatos, a los aparatos, bueno, a la computadora, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí con las últimas noticias del deporte, como ya empezó la NFL y saben que aquí a Los Incorregibles nos gusta mucho el fútbol americano, pues les comento que la gran expectativa que había causado Aaron Rodgers, este quarterback legendario en Green Bay, ganador de un solo Super Bowl nada más, a pesar de ser tan bueno, nada más ganó un Super Bowl, ha ganado un Super Bowl, duró 30 segundos en el campo de juego y se lesionó. Se le rompió el talón de Aquiles y bueno, pues terrible, va a quedar fuera toda la temporada. Y el día de hoy tenemos a uno de nuestros invitados regulares, al gran Carlos Flores Rico, que ya está aquí con nosotros, para platicar un rato de la grilla y de la polaca. Todo esto que ha pasado en torno a las campañas anticipadas, violando toda la ley, todo ese rollo. Le vamos a hacer preguntas al buen Carlos Flores para que nos ilustre un poquito. Ahí está Betty, está en el aeropuerto. Betty, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente, perfectamente. Y Betty, ¿tú dónde estás? ¿Estás en el aeropuerto? Hola, así es. ¿Estás en el Felipe Ángeles? No, ¿qué te pasa? Estoy en el aeropuerto de Guadalajara. Hermanos, yo nada más me conecto para saludarlos, mandarles un beso, no los olvido, los extraño. Nos vemos el viernes y mi hermano, entonces te dejo para que hagas el programa a ti y a Carlos. Bueno, gracias. Mira, ya vemos que te llevan ahí unas chelas. Bueno, nos vemos, hermana, gracias. Bye. Espérense, miren, así estoy esperando mi avión. Una tecatita, muy bien. Bueno. Los quiero, bye. Buen viaje. Gracias, bye. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, pero no le hace. Oye, no platicábamos desde que ya se dio la definición, antes de que se diera la definición de, bueno, pues estas campañas anticipadas, ¿no? Que contraviniendo todas las reglas del juego electoral, el oficialismo anticipó y para nosotros, bueno, para mí el Frente Amplio fue como borrego a meterse en el terreno de ellos y hacerles el caldo gordo en lugar de haberlos denunciado. Pero bueno, pues ya están. Son entre la batalla de huipiles, ganó el huipil de la panista Xóchitl Gálvez, que ahora resulta que no tiene partido, mi querido Carlos, que es apartidista y que... Y eso que fue alta funcionaria en el gobierno de Fox. Sí. Luego fue delegada del PAN en Miguel Hidalgo, luego fue senadora del PAN. Y vamos, tiene todo 20 años, 23 años en el panismo y no es del PAN. Bueno, pues, la vida es así, ¿no? Ni Judas fue tan traicionero, ¿no? Tiene más cargos en el PAN, más años con cargos en el PAN que todos los jóvenes de 23 años para abajo. Sí. Oye, Carlos, pero y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Creo que aquí comentábamos que en lo personal, yo le decía aquí a los incorregibles que ya están por aquí, como Paquito Sandoval, Jorgito Almaguer, Paulita Ortiz, que mandan saludos. Yo les decía que para mí
Beatriz Paredes Rangel, que tú conoces súper bien, Sí. que se me hacía una mujer mucho más completa para el cargo de presidente de la República que Xóchitl, ¿no? Pero que bueno, pues a veces es como, no es, como dicen Carlos, no es el mejor, pero es el idóneo, porque Beatriz de repente también se entendía que tenía un anti muy fuerte por el PRI, pero también tenía o sea, la estructura priista que se ha demostrado en muchas elecciones. Tiene Xóchitl de panista, 23 años, lo tiene Beatriz sin ganar una elección. ¿Desde Tlaxcala? Sí, no, después tuvo una elección de senadora de Tlaxcala antes y ahí ganó. Pero vamos, estoy contigo, es una mujer desde el punto de vista de la formación profesional, de la experiencia política, de la, digamos, del ejercicio del poder, desde el poder ejecutivo y del poder legislativo y la dirigencia de partido, es la mujer muchísimo más formada, preparada y digamos con recursos para hacer un papel como gobierno mucho mejor que el propio Peje y que la propia señora Xóchitl, por supuesto. Es una mujer con una experiencia diplomática, parlamentaria, de gobierno, muy amplia. Pero ya sabes tú que estas campañas o estas elecciones de hoy en día no se trata de seleccionar o escoger al que mejor puede hacer el papel de gobernante, sino al que desempeña mejor papel de candidato, ¿no? Y eso Claro. pasó aquí en este caso. Y pues es lo que hay, pues. Sí. ¿No? Oye, Carlos, y lo que se comenta ahorita, o sea, lo que está en boca de todos, no es ni siquiera que la señora Sheinbaum haya resultado ya ungida como candidata, No. sino lo que se está comentando es la situación de Marcelo Ebrard, que anda ahí haciéndola cansada para ver qué va a hacer, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez platicamos y decíamos, bueno, pues es que Ebrard, vamos a ponerlo en términos coloquiales, traicionó al PRI, traicionó al Frente Democrático, traicionó al PRD y ahora está pues a unos pasitos también de poder traicionar a Morena, tal vez, a menos que tú tengas otra lectura, ¿no? ¿Cómo ves lo de Marcelo, Carlos? Yo cambiaría el verbo traicionar por el verbo defeccionar o cambiar. Sí, ok. Porque no sabemos en cada caso si hubo o no traición. La traición es una cuestión muy pesada. Es digamos, embozarse y darle una puñalada al que te está ayudando. Y yo no creo que sea el caso. Lo que sí es el caso es que tiene más partidos que cualquiera del promedio de los que están en las candidaturas. Hay un dicho muy viejo en la cultura política y que viene del aspecto religioso, que dice que los conversos no son de fiar, porque si lo hacen una vez lo pueden hacer siempre. Entonces eso es el caso de este muchacho, que no sé si te he contado alguna vez y lo voy a decir al aire porque lo he hecho público en algunas ocasiones. Yo soy uno de los culpables o uno de los responsables que él haya sido miembro del PRI, porque me tocó allá por la época del sismo, cuando yo era secretario de divulgación ideológica del PRI del DF y él era un servidor público de la CEDUE, que me tocó afiliarlo al PRI. No me digas. Tú tienes, entonces, tú tienes la culpa. De que alguna vez, el responsable de que Marcelo Ebrard haya entrado al PRI alguna vez, pues soy yo, porque me tocó esa función que me pidió un amigo común que ahora es un alto funcionario del gobierno federal, que lo afiliara, y yo fui y platiqué con él y
charlamos sobre lo que era digamos, la plataforma ideológica del PRI y el programa de acción y sobre los estatutos del PRI. Y como consecuencia de esa charla, yo lo afilié ahí, esa ocasión. Le di su credencial y sellito del pulgar y todo, de una credencial con la firma del licenciado Jesús Salazar Toledano, hoy fallecido. Sí, entonces soy medio responsable, no creas tú que no me apena. Y puedo decirte que tenía una gran esperanza en él, porque lo noté. Estaba recién llegado de Europa, lo noté inteligente, estudioso, interesado, y muy pronto ascendió en la escala del partido. No sé si 1 año, 2 o máximo 3, ya era secretario general del PRI del DF, en la época de Enrique Jackson. De manera que lo conocí en esa época, un joven de suéter muy modosito y de Kashmir, muy atento, y pues te digo, recién llegado de París. Yo era otro jovencito, pero yo era vago aquí de la. Tú traías tu chamarra de cuero y él traía su suéter de Kashmir allá. Sí, y yo era aquí de nivel cancha y me tocó hacer esa chamba. Pero bueno, no me extraña nada, porque luego ya a través de los años lo vi en el equipo del licenciado, como estaba en ese tiempo, del licenciado Camacho Solís, que también ya murió, y con quien también tuve una buena relación, porque fue diputado conmigo en la 59 legislatura. Entonces, vamos, lo he visto evolucionar. Es un tipo inteligente, leído, digamos que con formación importante en materia de política. Y luego, con la experiencia que tuvo de gobierno de la Ciudad de México, pues ya no es ningún novato, ¿no? Sí. Sin embargo, pues esta ocasión yo creo que calculó mal, sobreestimó su relación con el presidente, sobreestimó el proceso interno, pese a que él hizo advertencias oportunas, pero entró al juego. Y en este juego, pues, se setan las reglas, pues, de modo, te tienes que asumir en ellas, y pasó lo que tenía que pasar, pues, era una crónica. Sí, dice Luis Díaz, mi querido Carlos, dice, no, el traicionado fue Ebrard. Ahora, Carlos, yo creo que, ¿en qué momento el presidente, que es el gran elector de su facción, ¿en qué momento le mandó alguna señal así como el catcher para decirle tú puedes ser, o tú tienes chance, o tú tienes oportunidad? Yo creo que jamás le envió una señal, a menos en lo público. Tal vez en lo privado le haya dicho tú dale, porque al presidente le gusta que se den vuelos, se enreden y después nada más les jala el hilito, ¿no? Y dice, no, yo no hice nada, pues tú, güey, tú te volaste. Yo creo que había muchas señales en contra, al revés, porque tú sabes bien que el señor presidente es un verdadero abusivo de prácticamente todo, en particular de la ley, y en términos muy, muy amplios de la Constitución. El presidente, la primera señal que tuvo que haber visto el señor Ebrard, es que el presidente adelantó la sucesión 3 años antes. Nada más. Hace dos, el presidente abrió la sucesión cuando hizo aquel, en el lenguaje corriente que usamos muchas veces para describir los aspectos políticos, hizo el destape y denominó como corcholatas a los aspirantes e hizo su lista. Él señaló quiénes, y siempre desde allí empezó a favorecer en la promoción oficial, a través de las mañaneras, a través de las visitas o giras, a través de las alusiones personales a la señora Sheinbaum, siempre. Y luego la señora Sheinbaum
tenía una opción mucho más amplia que el señor Ebrard, porque ella era jefe del gobierno de la Ciudad de México, que como tú bien sabes, después de la presidencia de la República, es la figura política más importante del país. Ser jefe de gobierno no solamente es ser un gobernador o gobernadora más, es ser el primer gobernador del país. Y aunque el nombre sea diferente, jefe de gobierno es el equivalente al gobierno de los estados, y es por la frecuencia y la exposición mediática mucho más importante en términos mediáticos y en términos de presencia en digamos, en el mercado electoral, que el presidente de la Corte o el presidente de cualquiera de las dos cámaras. Entonces, desde ahí había ya un asunto de deferencia del presidente. Y luego el presidente se encargó durante los meses siguientes de hacer una serie de actos simbólicos, como aquel de la visita a Tlalpan, donde le levantó la mano y la señalaba así, diciendo esta es, ¿no? Que es de donde después se deriva esa campaña en torno al emblema este de es Claudia. Entonces ahí había muchas señales. En tercer lugar, el presidente trajo a este muchacho Ebrard, digo ahora muchacho en lugar de decir señor, porque lo estuvo chamaqueando, lo trajo en aspectos que eran de interés estrictamente segmental o muy específico. Y eso hacía que el público grande no lo volteara ni a ver, más que públicos especializados o dirigidos a aspectos muy, digamos, específicos. A ver, encárgate de las pipas, de comprar las pipas. Y ya entonces ¿cuál se dedica a las pipas? De aquella crisis de la gasolina, ¿no? Ahora encárgate de unas, sí, ahora encárgate de ir a negociar las vacunas. Y entonces lo tenía en tareas así, que lo mantenían mucho tiempo fuera de los medios y con tareas muy complicadas o críticas, que si tenía éxito o no, eran X para la masa electoral, digamos, para el mercado mediático electoral. Entonces siempre estuvo en ese lado. Y tercero, nunca como Marcelo es de la talla inclusive mayor que el presidente, en términos prácticamente de todo, en formación, en experiencia, en discurso, en todo, en prestigio, todo, lo tenía siempre del lado marginal. Entonces ya había muchas señales, ¿no? Y luego cuando el presidente hace 2 meses y medio decide destapar a los destapados ya e iniciar lo que tú bien advertiste que son campañas anticipadas, fuera otra vez de la Constitución, violatorias de la Ley General de procesos, de instituciones y procesos electorales, la vuelve a poner porque él escoge a los 4 con los que ella va a competir. Él la vuelve a poner en un nivel que ella no tenía. Ella venía de un carguito muy pequeño de delegada de Tlalpan. Sí, es una delegación muy bonita y muy extensa, pero muy, muy del segundo nivel. Las delegaciones fuertes son las que tienen nombre de prócer, ¿no? Cuauhtémoc, Carranza, Benito Juárez, Madero, etcétera, ¿no? Álvaro Obregón. Y las otras son medianas, y luego hay unas chiquititas, ¿no? Milpa Alta, Tláhuac, Contreras, ¿no? Bueno, Contreras arriba y luego Tláhuac y luego Tláhuac. Y las otras son medianitas. Entonces ella venía de una delegación medianita en donde traía un pecado mundial, el asunto de la escuela. Lo del Repsamen, ¿no? Y luego venía después de la crisis esta del metro, del dramático accidente ese que hubo ahí. Y finalmente, pues de toda una conexión con los grupos más radicales de la corriente morenista, ¿no? En donde están pegados fundamentalmente los exmiembros del Partido Comunista Mexicano, que son, no por ello los malos o mejores, sino simplemente los más aferrados al dogma, ¿no? Un dogma de origen estalinista que todavía lamentablemente está muy presente en estos grupos que están pegados a lo que fue el CEU de la UNAM y luego del asunto de la herencia estalinista del PC y que pese a sus grandes cosas loables y sacrificables,
que tuvieron en la vida política de México, pues son un partido que representa una corriente muy dogmática de la forma prosoviética de actuar que caracterizó al estalinismo, ¿no? Y que se formaron en la juventud en esa corriente, y que luego fueron a dar al CEU, y que luego fueron a dar a diferentes momentos a lo que fue el cardenismo de Cuauhtémoc, y que vino a ser, digamos, el eje en torno al cual el propio presidente y esos grupitos se formaron, ¿no? En el PRD. Eso, que se caracterizan, bueno, de esa transformación del PRD hasta ahora que es Morena, se caracterizan por tener círculos bien cerrados en donde no dejan entrar a nadie a la corte del prócer, ¿no? Del gran líder. Y así como, por ejemplo, se me ocurre, en el PRI le hizo Videgaray con Peña, ¿no? Que él era prácticamente el cuate que decía si pasabas a verlo o no, incluso durante la campaña, ¿no? Sí, puede ser. Estos cuates de las sectas o tribus del ex PRD y que luego se convirtió en Morena, hay diferentes tendencias. Una tendencia, estos jóvenes que hace 25 años fueron estudiantes, digamos, muy activos en el conflicto universitario, luego fueron madurando ahí y se fueron diversificando. Unos se quedaron en la UNAM, en la investigación, como Ordorica, que ahora anda aspirando a ser rector. Otros fueron a dar al PRD, como Belauzarán. Otros fueron a dar al periodismo, como Marco Levario, etcétera. Otros fueron a dar a su casa, y otros fueron a dar a Morena, a PRD y luego Morena, ya al lado del PG, entendiendo que el PG era un hombre con una buena plataforma popular, y ahí se metieron porque piensan en este modelo de entender la transformación como una revolución, que es un poco el caso, ¿no? Medida las proporciones. Pero no me acuerdo qué revolucionario. No hay que olvidar que en el gobierno del presidente López Obrador, cuando en el gobierno de la Ciudad de México, ella fue una especie de secretaria de la caja chica. Sí, de medio ambiente, pero realmente se dedicaba a todo, porque le encargó a ella, te acordarás tú, el asunto de los segundos pisos, que no le correspondía. El presidente tiene esa manía, el presidente siempre distorsiona las funciones de la ley orgánica, las funciones que le tocan a las instituciones, las hace pedazos y las hace torcedura y media, y en ese caso a ella la encargó de esa contratación, de esa opacidad, de esa distribución de los sobres amarillos, con el señor Río Boy y todo ese rollo, y de donde surgió una estrecha relación con el presidente, ¿no? Una relación que no es ideológica, porque el presidente nunca ha sido comunista, ni siquiera socialista, ni siquiera militante de partidos de izquierda, sino el presidente siempre ha sido un priista redomado, con una pésima o baja cultura política y una muy constante tendencia al pleito y a la defección. El presidente, como Marcelo, también es un cuate que sale de un partido para entrar a otro. El presidente ha recorrido el PRI, el Frente Nacional, luego el PT, el PRD, y el Morena lleva mínimo 5 partidos. Sí, y este cuate también, el otro Obrar. Entonces es parte de la misma costumbre conversa, ¿no? Cada vez son más conversos. Los conversos, como en las religiones, son peores que los que estaban ya en la religión. Tú observa a una persona católica que se cambia a una de las, digamos, sectas cristianas evangélicas, acaba siendo más aferrado que los que ya estaban en esa denominación, ¿no? O como cuando una persona se dedica a la prostitución y luego se convierte en persona que ya no comercializa el cuerpo, se convierte en una verdadera vengadora contra las que se dedican a la prostitución. Es decir, ocurre eso, los perversos nunca dicen la verdad, siempre están echando mentiras y acechando la posible defección. Es un asunto que es para muchas de las profesiones o de los oficios de la vida humana.
Ni modo, así es la vida. Pero en este caso, el señor Ebrard y la señora Sheinbaum provienen de fuentes muy distintas. Tan distintas los dos, que son distintas a la del propio presidente. El presidente es un priista criado y desarrollado como yo en el nacionalismo revolucionario, y que uno evoluciona hacia nosotros, yo por ejemplo y otros amigos de mi corriente, evolucionamos a lo que se llama o se denomina hoy o se conoce como socialdemocracia. Y él evolucionó no a la socialdemocracia, que dice que sí, sino evolucionó realmente a un caudillismo populista por el cual se ha ido siempre, y que no le había funcionado hasta que vino Peña e hizo un destrozo de la imagen pública con las denuncias que le tocó vivir y una especie como de frivolidad en el ejercicio público que tapó todo lo bueno que hizo, y lamentablemente abrió la puerta para que un populista como estos de escasa formación, de muy cuestionable militancia, de una costumbre por el caudillismo y el centralismo, vino a caer como el jefe del gobierno. Entonces él tiene una formación. Marcelo no, Marcelo es un hombre estudiado, con escuela, que siempre fue segundo, a diferencia del Peje, que el Peje siempre fue primero. En su ondita u ondota o media ondota fue primero. Él era el jefe. No quiso ser subordinado ni de Cárdenas, Cuauhtémoc. Y Marcelo no, Marcelo siempre ha sido segundo. Siempre ha sido segundo. Segundo de Camacho y luego segundo del Peje. Andrés. ¿No? Y ahora pues sigue siendo ahí segundo. Segundo en la encuesta. Línea, siempre ha sido segundón. Oye, Esa Carlos, fíjate, dice Luis Díaz, me encanta cómo la educación de Carlos no le deja decir que Marcelo viene chapulineando. Evolución le llama el caballero. Ya te leyeron bien. Oye, Carlos, tengo aquí varios comentarios y preguntas, y todos coinciden en que me piden que te pregunte, ¿qué va a hacer Marcelo ahora? ¿Se va a ir a Movimiento Ciudadano? ¿Le va a reventar la elección a Claudia? ¿Cuál es la vía? Yo sé que tú tienes, aparte de el gran conocimiento que tienes del medio político, yo sé que tienes información de primerísima mano. ¿Tú qué crees que vaya a hacer Marcelo? Mira, eso es una adivinanza, porque ya te dije que los comercios nunca dicen la verdad. En el caso de este muchacho Ebrard, tenemos que tener claro primero que él en lo políticamente real está fuera, está muerto, está listo. Pero en lo jurídicamente analizado, él sigue siendo miembro de Morena y como tal está haciendo uso de un recurso jurídico interno para impugnar el proceso que acaba de terminar de ellos, que se llama proceso para la designación del coordinador mundial de no sé qué madre ahí, ¿no? Bueno, sí. Que en realidad ocultan el nombre real, que es de candidatura, ¿no? Sí. Porque si lo dijeran, estarían ya confesándose ante el tribunal y estarían sujetos a la cancelación del registro. Entonces no le van a decir así, pero así esa es la realidad. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que para que tú puedas hacer la impugnación en el proceso interno, en el mecanismo interno del partido Morena, tiene que ser miembro. Entonces ahí sigue siendo miembro y está ahí. Pero en los hechos está afuera. Ahora, a ver, ¿qué va a ocurrir? Está impugnando con los poquísimos recursos que tiene un procedimiento inventado y alegando cosas que van a demostrar no que ganó, sino que la otra señora cometió errores y hasta parece ser delitos de tipo electoral, y en algunos casos delitos tienen que ver con la ley de otras leyes y peculado inclusive de carácter penal. Es decir, el recurso que yo veo que metió Ebrard no está dirigido a decir yo gané, sino me ganaron con a la mala ilegalidades y de manera delictuosa, ¿no? Entonces, si fuera el caso, eso tendría como consecuencia que se anulara el registro
y que se diera vista al Ministerio Público Federal de la desviación de recursos que denuncia Ebrard. Bueno, eso no va a ocurrir. Y entonces le queda ya cumplido ese proceso interno, viene el salto a la instancia electoral y tendrá que seguir siendo miembro de Morena para que no pierda el interés jurídico y el interés legítimo de reclamar. Entonces, ese plazo no sé cuánto dure, pero en cuanto le conteste Morena que no hay elementos, para darle las posibles soluciones que él reclama, él ya dijo que no tendrá por qué hacerle caso a esa señora y que no estarán las condiciones para que siga militando ahí, y ha invitado a sus consortes, a sus amigos y sus seguidores, se puede decir en correcto español, secuaces, para que lo acompañen también. Secuaces quiere decir seguidores, ¿no? En la aventura que aparentemente ya anunció de hacer un movimiento, que lo dijo que va a ser un movimiento dentro del movimiento, ¿no? O bien un movimiento que no puede ser un movimiento dentro del movimiento, sino que va a ser un movimiento externo. Es decir, una preformación de un partido para alguna vez que haya oportunidad cada 6 años lograr alguna cosa, ¿no? Ahora, ¿no bien, se va a MC, Carlos? No veo por qué. Te voy a decir por qué. MC tiene bastante conflicto con los problemas que ya tiene, como sí, para agarrar otra papa caliente ahí que no le va a aportar nada. Porque Marcelo le va a pasar lo que a muchos amigos míos, que siendo aspirantes de un partido grande, se van por la vía libre, no sacan un caramba, ¿eh? Hay una excepción que fue hace muchos años, por el 2000, por allá, por el 98, 99, de este muchacho del Senado, Monreal. Uh-huh. Monreal era del PRI y era un destacado diputado, no tampoco muy brillante, pero un diputado importante del PRI en aquella legislatura, cuando Zedillo era presidente y Emilio Choaifet era secretario de Gobernación. Y era, de hecho, medio protegido de Choaifet, Monreal. Y el presidente tuvo alguna información de la liga, que después ha habido muchas sorpresas, muchas sospechas posteriores, muchas sorpresas, por lo menos ahí inquietantes, de la liga, de sus apellidos, o sus amigos, o sus hermanos, o su familia, o él mismo, de los grupos estos raros que se dedican a la cosa, traficantes y narcotraficantes y toda esa palomilla. Y el presidente tuvo esa información, y entonces al PRI, que aunque estaba medio distante del presidente, le llegó esa información y decidieron no postularlo a la candidatura de la gubernatura de Zacatecas. Y fue muy mal manejado, y la gente de Zacatecas que había trabajado con él sintió que era injusta esa posible sospecha, y le ganaron al PRI la gubernatura de Zacatecas. ¿Sí? Pero es un caso raro, ¿eh? Es un caso raro. Normalmente, cuando hay una defección de un candidato o aspirante de un partido grande y se sale, si adentro valía 30, 40 puntos, afuera vale 2 puntos, ¿eh? Entonces es muy probable, yo te digo por experiencia de mi trabajo como un consultor y como analista político, que si Marcelo valía 20 y tantos o 30 y tantos puntos dentro de Morena, afuera vale 3 puntos, ¿eh? Si no es que menos. Yo creo que menos. Y en ese, te digo eso porque con un punto es 900,000 votos. Sí, no es... 3 puntos, está hablando de 2.7 millones. Tampoco es gigante, pero insuficiente para competir por nada, ¿no? Más bien si se va a tener en un solo estado, pues ya eres el gobernador. Pero si los tienes en todo el país, pues eres piojo, ¿no? Sí. Bueno, oye, entonces no se, tú dices que casi no estás seguro de que no se va a MC no estoy seguro de nada, porque no, ya te digo cómo son los conversos, pero lo veo poco probable. Okay. Mira, el MC tiene su capitalito, sus 5 o 7 puntos, o 3 o 10, 11, él tiene su capitalito. Y lo tiene precisamente porque se ha apartado de la vieja política y se han nutrido más bien de priistas que de morenistas. No dudo que le digan, pues vente,
pero no creo que lo haga porque allá tiene mucha competencia. Claro, claro. Y metería también mucho ruido para empezar al propio Dante, ¿no? Sí. Oye, Carlos, hay varios temas que se nos quedan en el tintero. ¿Qué te parece si la próxima semana, si tienes tiempo, los abordamos? Y te agradecemos muchísimo que hayamos platicado. Nos dejas varias cuestiones importantes y pues, se puede vislumbrar que a lo mejor Marcelo va a estar más bien orinando la casa de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, ¿no? Sí. Entonces, Marcelo anda más pegado a Xochitl que a Dante, ¿eh? Ok, ok. Carlos, muchas gracias, te mando un abrazo. Pendiente, mi Robert, un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Vale. Que estés muy bien. Amigos, y ya está con nosotros ahora otro especialista en su tema, que es el doctor Eduardo Calixto, que ya lo extrañábamos mucho, ya está con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal tu gira artística? ¿Qué tal la gira artística del lado B de las emociones? Bien, amigo, bien, muy bien, ahí va, nos fue muy bien. Pero aparte... Con la novedad de que ya el libro está agotado ya. No me digas. Ya no hay libro. Qué padre, te felicitamos, doctor, de parte de Betty y mía. Betty viene volando de Guadalajara para acá, pero me pidió que te mandara un saludo. Terminé de leer El lado B de las emociones, me lo aventé rapidito porque es un libro que aparte se lee muy fácil. ¿Sí, verdad? Sí, de veras, consíganlo, cómprenlo, porque al inicio de cada capítulo tiene historias con las que uno se puede relacionar o conoce a alguien que ha estado en esos supuestos, y de ahí nos va explicando el doctor Calixto que somos una pinche bolsa llena de estímulos biológicos para que nuestro cerebro se sienta bien o se sienta mal, porque hay cerebros que les gusta sentirse mal, doctor, ¿no? Ah, cómo nos encanta sufrirle y dime que no te vas, pero sí te vas y háblame porque luego no puedo, y cuando le hablas no, estaba en otro lado y sufro, y ese tipo de cosas, cómo nos encanta porque liberamos endorfinas. Y escuchar a José José y a Camilo Sesto Sí. Y la lloradera, pues tiene una razón de ser, porque nos encanta tener esa sensación de sufrimiento, por supuesto. Oye, doctor, pero a mí me impresionó mucho que en cada capítulo que uno recorre en tu libro, de veras nos vamos dando cuenta de que somos vamos a decirlo, una máquina biológica, que es es contradecir la propia frase, pero que somos unos seres que todos los impulsos que nuestro cerebro hace y que aparte las funciones del hipotálamo, del hipocampo, del cíngulo, del giro del cíngulo. No, es que me impresionó mucho eso. Todas esas piezas que tenemos en la cabeza, que algunas no llegan a ser más grandes que una almendra, tienen la única función de mantenernos vivos y perpetuar nuestra especie. Es increíble, doctor. El constructo social que hemos hecho en torno a esos principios biológicos de conservar la vida y de perpetuarnos es increíble. Y en el libro del doctor viene también, no nada más estos casos, sino otros es tan variado que habla, por ejemplo, incluso del sueño, doctor, que ya hemos platicado aquí someramente, la importancia que tiene dormir, que ya nos explicaste que es cuando el cuerpo se empieza a regenerar, pero en especial las conexiones del cerebro como que le dan mantenimiento, ¿no, doctor? Exactamente, es la hora del mantenimiento. Es la hora de, con permiso, que voy a sintetizar mis neurotransmisores de mañana. Pero si lo sometemos a desvélate, no duermes, es algo que nos va a pegar negativamente, sí, por supuesto. Ahora, doctor, yo te quiero hacer una pregunta, nada más, te mandan saludos, doctor. Paulita Ortiz dice, me alegra mucho verlo de nuevo aquí, doctor. Luis Díaz dice, doctor, ¿cómo llegarle a una persona que en mi trabajo es negativo, gruñón y amargado? Pues no te veas en el espejo, mi querido Luis Díaz. Ya ni ganas dan de pedirle algo a pesar de que son sus funciones.
Doctor, y por favor, después de que le contestes a Luis, me gustaría que nos dijeras esa función que tiene el verse a uno mismo en un espejo, qué es lo que provoca si uno se ve 10 minutos, por favor. Mira, yo le contestaría rápido a Luisito. El hecho de que le contestemos o que nos digan la opinión de nosotros a otra persona, la respuesta es muy concreta. Tu opinión hacia mí ni me hace ni más ni menos persona que soy, ni a ti te hace más ni menos superior de lo que tú crees ser. Entonces, puedes creer lo que tú quieras de mí, la verdad no me interesa, y ese es un punto esencial. Y el segundo es que nuestro cerebro automáticamente cuando ve nuestro rostro, por ejemplo, yo ahorita me estoy viendo la pantalla, yo creo ser de una manera, y mira, ahorita me estoy dando cuenta que hago gestos o que tengo un lenguaje corporal que por momentos puede ser que una persona se enganche, ¿no? Pero cuando yo me veo, automáticamente no me puedo ver o me cuesta mucho trabajo verme si me enojo. Al cerebro no le gusta ver el rostro enojado. Entonces automáticamente yo le diría, póngase un espejo por ahí para que cuando la persona negativa, enojona, regañona, busca pleitos llegue, se vea en un espejo. Y automáticamente eso reduce muchísimo el nivel de enojo y de furia. Así como ser consciente de nuestra respiración nos hace prácticamente abortar cualquier mala información, el hecho de vernos al espejo automáticamente reduce prácticamente toda la posibilidad de una, digamos, interacción negativa. Así que, ojo, pues vayan y cómprense un espejo, póngalo atrás en su oficina, o no sé, cuando vayan a discutir, mira, vente para acá, y ahí está el espejo, y se van a dar cuenta de la maravilla que es no discutir frente a un espejo. Oye, doctor, y en el tema del sueño, hay mucha gente que ahorita en la época que estamos viviendo, porque estamos saliendo de un proceso de 2 años en donde se paralizó la economía, hubo cambios importantes en nuestra vida de forma social, económica, familiar, amorosa, etcétera, etcétera, le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Porque está preocupado si llegamos o no a fin de mes, o que la relación con la pareja ya no es la misma, o que los hijos están raros, o les cuesta trabajo convivir ahí en la escuela, etcétera, etcétera. Y bueno, la falta de sueño puede afectar terriblemente la capacidad de cualquier persona para vivir, ¿no? Ya no digas para trabajar o para vivir. Y ajá. No, sí, doctor. Que nos pega en la memoria. O sea, es lo terrible, que uno no se da cuenta y empieza con la memoria así de, ya se me olvidó aquello. Ya no recuerdo esta cosa. Y entonces es cuando ahí se mete en un verdadero problema o la circunstancia es muy complicada. Entonces, esa es una. La otra es la muerte neuronal progresiva. Y entonces hay personas que dicen, pero si yo me cuidé, no, acuérdate cómo no dormías bien, y ese es el primer impacto negativo que se tiene, sí, por supuesto. Por eso también, por ejemplo, en situaciones como las que hubo después de los atentados del 11 de septiembre que acabamos de pasar, a los terroristas que capturaban y los llevaban allá a Guantánamo, no porque los quisieran tener lejos, sino porque Guantánamo era casi una instalación, pues en donde no operaban muchas leyes de Estados Unidos y los militares y el gobierno se cuidaban de eso ante el Congreso, pero una de las torturas más fuertes que le hacían a los talibanes o a la gente de Al Qaeda era no dejarlos dormir, ¿no? Ponerles luz, que al Chapo Guzmán parece que le están haciendo lo que te iba a decir. Sí, no, esta es una de las peores torturas que puede hacer porque van deteriorándonos neurológicamente y tiene un factor sumativo. Es decir, el hecho de que yo no duerma hoy, aunque duerma bien mañana, ya tiene un efecto sumativo de lo que pueda no dormir en las siguientes semanas. Y es complicadísimo. Entonces el mensaje es, tengan cuidado. O sea, dormir sí involucra un proceso necesario, esencial. De otra manera, pues imagínate, no seríamos la especie que somos. Qué bonito es que uno duerme, se despierta y se interacciona. Pero el problema es de que, y bueno, lo habrás leído en el libro, la gran mayoría de nosotros pasamos por etapas en donde le pegamos al sueño y es el lado B de las cosas. Porque entonces dices, es que era la preocupación, era el estrés, era circunstancias que están involucradas en algo que es tan simple. Y hay mucha gente que todavía cree que dormir es perder el tiempo, ¿eh? Sí, era lo que te iba a decir. Y sobre todo,
Fíjate que hay muchas personas, mi querido doctor, que parece que le tienen fobia al ocio. Y el ocio entendido como descanso, como a ejercer alguna actividad lúdica, ¿no? A jugar a algo, o ir con los amigos, o platicar, o leer un libro. Hay gente que como que no se sienten merecedores, ¿no, doctor? Y eso también te puede pérdida de sueño. No, bueno, querido amigo, acabas de tocar uno de los temas más fuertes, porque hay personas que consideran que el descansar no es justo para ellos. Y en el libro se toca esta parte tan importante, el descanso como el trabajo. Pero aquellos que tienen el síndrome del impostor, que no se permiten equivocarse, que son los primeros en llegar, los últimos en irse, los que se llevan trabajo los sábados para la casa o los domingos, estás trabajando ahí, adelantando cosas, no te sabes desconectar, eso es terrible. Y lo que queda muy claro es que la gran mayoría de quien hace este tipo de circunstancias tiene 3 factores fundamentales. 1, disminuye mucho los niveles de serotonina, entonces son más tendientes a deprimirse. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué fue primero, la depresión o el insomnio? Porque se van retroalimentando. Claro. El segundo son cambios en la dieta. Andamos picando comida todo el día. O sea, al día siguiente traes más hambre. ¿Por qué? Porque no dormimos bien, porque traías el estresor. Y finalmente el pensamiento, o sea, el hecho de sentirte cansado te genera malos pensamientos o te genera pensamientos negativos. Entonces ahorita que te estoy viendo, yo te diría, es que te estás burlando, ¿no? O sea, ve, nada más me estás diciendo que sí, y eso es una burla. Y yo, oye, Calixto, tranquilo. O sea, te estoy diciendo que sí. Mira, hasta te está riendo. No, bueno, empezamos a ver cosas que no son, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias es, oiga, hay que saberse desconectar, dése la oportunidad de dormir. Y uno de los puntos esenciales que también ahí dice es pues, hacer una siesta, no diario, pero de vez en cuando ayuda muchísimo. Entonces, ¿te acuerdas? El libro empieza diciendo, tenemos 86 mil millones de neuronas, generamos 2.160 pensamientos al día, 48 pensamientos por minuto, y con todo y eso, somos un cerebro maravilloso que desafortunadamente muchas de nuestras emociones no van siempre en la misma dirección. Y a veces nos puede hacer enojar algo y luego ya no, o viceversa. Y es bueno, pues ponte de acuerdo, ¿no? La semana pasada te dije lo mismo y reaccionaste muy mal y ahora me dices que todo está bien. Todo esto, ¿cómo lo empezamos a mezclar en nuestro cerebro? Además, doctor, o sea, si no duermes bien, no puedes hacer cosas que quisieras hacer, como bajar de peso. Ejemplo. ¿No? Muy bien. No, bueno, esta parte que dices es tan maravillosa porque uno se queda pensando, ay, doctor, pues, se puede, ¿no? De que se puede, pero es una complicación porque resulta como, yo lo digo, es como si te metieras a la alberca o al mar y tratas de hundirte, pero tienes un salvavidas, te sube. Entonces quieres bajar y no te deja. Ese es un factor muy importante. No podemos bajar de peso. Aquellos que dormimos mal, aquellos que traemos una preocupación, no podemos bajar de peso, cambia el metabolismo. Entonces, a veces nos preguntamos, oye, pero ¿dónde empezó esto? Y uno de los puntos esenciales que también ahí viene es como el hecho del desgaste tan grande que a veces hacemos repercute directamente en la manera y el tiempo que ponemos atención. Entonces, después de esas descripciones decimos cosas que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, romper rutinas, comer picante, no sé si te acuerdas esa parte. Sí. Cómele picante, ¿por qué? Porque sí te vas a enojar, pero se te pasa más rápido, ¿no? Sí, claro. Tiene la función de liberar endorfinas. Entonces, no nada más es, el doctor se la pasó regañándonos de que no me enoje, no. Y si te das cuenta, yo no digo que esté mal enojarse, yo no digo que esté mal estresarse, yo lo que digo es, ten un tiempo, autolimítalo y enfócate, porque si tú te continúas en esa emoción, es ahí cuando ya tenemos problemas. Qué maravilla eso del picante, doctor. Déjame comentárselo rápido a la gente. A la gente que le gusta mucho el picante, le gusta enchilarse porque el cerebro libera, ¿son hormonas, doctor, o...? Es un neurotransmisor, se llama beta-endorfina. La beta-endorfina es como un analgésico natural del cuerpo. Exacto. Y entonces baja el dolor y esa es una sensación
padre para el cuerpo, para el cerebro, y entonces por eso a la gente que le gusta comer mucho picante y que se enchila, mi papá es de esos, mi papá es de los que, uy, le digo, papá, pues tómale un trago ahí al agua, y me dice, no, hombre, está buenísimo. Entonces, es porque le gusta que ese neurotransmisor le baje el picante, y híjole, qué maravilla, doctor. Oye, mira, Paulita Ortiz dice, doctor, ¿cómo se recupera, si es que se recupera lo que no dormimos? Porque a mí no me deja dormir con el que vivo. Ya prende su celular en la madrugada y se pone a jugar el Nintendo en la madrugada. Y por eso diario ando de malas. Mándalo a otra recámara, mi querida Paulita. Esa es una, porque la estimulación luminosa, la estimulación auditiva es suficiente para ya no meterse otra vez al sueño. Entonces, la recomendación para Paulita es duerma siestas en el día. 20 minutos, es una siesta reparadora. Mira, entre que comemos una cosita, un sueñito, despertamos, 20 minutos, porque se va más tiempo, entonces el cerebro ya se lo va a cobrar en la noche. Pero 20 minutos de una siesta, pacientes por arriba o individuos por arriba de 50 años, disminuye la muerte neuronal, así que nos conviene hacer siesta. Nos conviene hacer siesta. En un manual de supervivencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, leí, doctor, que había una técnica, estos hombres que de repente en misiones que duran varios días, que no es posible dormir 8 horas de corrido, pero me acuerdo, lo leí hace como 20 años, pero me acuerdo que decía que hay unos ejercicios de respiración para poder dormir de 10 a 20 minutos, decían más o menos eso, para que sea una cosa reparadora y para que no, y que pudieran seguir en combate, ¿no? Y me parece que era primero con técnicas de respiración que van relajando tu cuerpo. Exactamente. Eso lo podemos hacer por ejemplo, en el caso de Paulita, que a lo mejor no la dejan dormir. No, bueno, mira, el punto esencial, uno, es que si ya de plano no puede, emocionalmente desde la perspectiva es desconectar lo que está pasando. Lo que acabo de decir es fundamental, la respiración y tranquilizarse. La otra es hacer una lista de actividades que se hicieron en un día antes y luego una lista que viene en este día, pero sin mezclar emociones. Ejemplo, ayer me reuní con mi jefe, no decir, discutí con él, no, me reuní con mi jefe, luego hice esto, luego aquello, y luego hice aquí, y luego hice acá, y ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Relaja muchísimo. Lo digo en el libro, el hecho de tener el control de las cosas al cerebro lo tranquiliza. Cuando pierde el control, cuando ya no está controlando algo, cuando la discusión se escapa, es cuando empezamos a tener caos. Entonces el mensaje es, tenga certeza, tenga certidumbre. Entonces, el hecho de tener esta condición de sé por dónde va la cosa y sé hasta dónde lo puedo hacer, ayuda muchísimo. Entonces, pues desafortunadamente, si tenemos a este personaje que nos está quitando el sueño, entonces es ponerse a pensar, hacer una lista de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer. Oye, doctor, sí. Y por ejemplo, caminar en la tarde o en la noche, 1, 2, 3 kilómetros, porque yo lo veo, por ejemplo, con mi perrita, Greta, que es una bala. En las noches, cuando se le saca a caminar y camina más o menos 1 kilómetro, duerme de corrido toda la noche. Si no pasa eso, es muy probable que a las 2 o 3 de la mañana se levante y se esté rascando y quiera salir al baño o ladre. ¿Eso también nos funcionaría a los humanos? ¿Un poco de ejercicio antes de dormir? Sí, por supuesto. Mira, el estudio que mucha gente no le ha gustado porque dice, pues es que, ¿cómo es posible? Ya se hizo. Son aproximadamente 10,000 pasos. Fueron 9,840 y tantos pasos. El artículo está bien diseñado y tienen que ser rápidos. O sea, no es un paso así de, pues voy viendo. No, tienes que ir un paso rápido. Que eso se cumple aproximadamente entre 25 y 30 minutos de caminar rápido. Ese simple hecho hace que se liberen endorfinas, BDNF, conectas neuronas, le llegó más sangre al cerebro, hiciste movimiento. No, bueno, hasta las personas que están enojadas, yo las reto, váyase a caminar. Aquellos que están, es que qué cansado. No, ¿cómo anda caminando? Hágalo. Va a ver que es diferente el cansancio de hacer algún ejercicio, de acelerar un poquito su corazón, que estar nada más sentado diciendo, a ver a qué horas anochece para ver
ya irme a dormir, ¿no? Ese tipo de cosas. El hecho de caminar es fundamental, sí, por supuesto. Pregunta Luis Díaz más bien, el oxígeno, por decirlo con palabras muy precarias y desde mi limitado entender, como que nos va dopando, doctor, porque se siente uno muy livianito al respirar profundo y evoca el sueño. Ah, qué bonito, ¿verdad? A ver, tengo que decir algo muy puntual. A ver, el hecho de respirar otorga oxígeno y el órgano que más consume oxígeno es el cerebro. El hecho de tener oxígeno hace que vivamos bien. 21% del aire ambiental es oxígeno. Pues nada más con eso, el día que nos disminuyera 5% de oxígeno, nos sentimos morir. Estas situaciones automáticamente nos empieza a dar sueño o sensación así de pesadumbre y nos podemos desmayar. Entonces no es que nos dopemos, es la necesidad y la sensación de bienestar que el oxígeno da. Entonces el oxígeno es vida. Así como el agua, una parte esencial es nuestro oxígeno que respiramos. Nada más para que vea, ahora que en la pandemia del COVID teníamos que tener un aparatito que nos midiera la tensión de oxígeno, que si se bajaba por abajo de 90, si andaba por abajo de 90 ya nos estaba diciendo que la cosa no iba bien. Que había problemas, sí. 88 ya teníamos una sensación de riesgo. Con 75, 76 ya se podía intubar un paciente. Entonces son cosas que hoy tenemos que reconocer que necesitamos el oxígeno, es natural tenerlo. Dice Luis Díaz, cuando tenemos la nariz constipada es muy difícil dormir. Pues sí, por lo mismo, ¿no, doctor? Porque una roncamos, de las... Sí. Roncamos. Si tenemos el cuello chiquito como el gobernador de Morelos, roncamos. Si tenemos sobrepeso, roncamos. Si tenemos la lengua larga, roncamos. Entonces imagínate, todos estos procesos disminuyen la oxigenación al cerebro y la gente despierta y dice, qué cansado estoy. Oye, espérate, te dormiste a las 10 de la noche, son las 11 de la mañana, ¿qué está pasando? ¿Cómo te vas a sentir cansado? Sí. No, pues no, efectivamente, porque no durmieron bien. No duermen bien. El aporte de oxígeno en el sueño y en la noche no se dio porque estuvieron roncando. Es un mal, de verdad, es un mito aquel que dice, está roncando, está descansando. No, al contrario, entre más ronca una persona, menos oxígeno le llega al cerebro. Oye, doctor, digo, eso no tiene que ver con el libro, pero sí con lo de el oxígeno y nuestro cuerpo. Estos buzos de apnea, es decir, los muchachos y las mujeres que toman una bocanada de aire y se sumergen sin tanque de oxígeno, y que se sumergen por hasta 5, 6, 7 minutos. ¡Qué maravilla! Sí, pero ¿le hacen algún daño a su cerebro practicando este deporte? Sí, tengo que decir abiertamente que no es adecuado. Si alguien me dice, pero espérate, doctor, o sea, ¿de qué me estás hablando? Son personas que están preparadas. No, yo no lo niego. Hay una preparación atrás, pero lo que sí tengo que decir abiertamente es que es una condición que tarde o temprano nos afecta muchísimo. Entonces, yo en especial, si alguien me dice, doctor, ¿tú le recomendarías a alguien irse a meter, ¿no? Y no sé, de alguna manera aguantar la respiración es demasiado crítico. Yo, en mi muy particular punto de vista, por dos fuentes. Una, las neuronas se dejan de oxigenar. Y lo segundo, si tú te sumerges o subes, ¿no? Por ejemplo, en el Everest, a un punto donde no hay oxígeno, el nitrógeno, que es el aire más abundante o el gas más abundante, puede generar edema pulmonar. Y entonces, aunque regreses o te pongas el oxígeno, ya no puedes respirar bien porque el pulmón hizo edema, se hinchó, se está inflamando. Y es tan peligroso eso que no importa cómo te ha ido, simplemente ya nada más después de ver eso dices, ¿qué necesidad había de haberse sometido a un cambio de oxigenación tan rápido, por ejemplo? Ay, doctor. Pues, doctor, dice Berta Albarán, doctor, yo no duermo, yo me descerebro, dice. No, bueno, de verdad hay que cuidarnos, sí, por favor, hay que cuidarnos. No crean que es así subjetivo, no, hay que cuidarnos más. Oye, doctor, y además, sí, si usted, amigo incorregible, está preocupado por algo, ahora sí que algo le quita el sueño, de todas maneras duerma, porque la bronca va a estar ahí a la siguiente mañana y es mejor enfrentarla descansado, con otra mentalidad, con las conexiones neuronales
recién mantenidas, que cansado, ¿no, doctor? Por supuesto, yo siempre les digo, a ver, si nos dieran una pastilla para decir, oiga, le van a aumentar las neuronas, le van a aumentar memoria, me la van a aumentar aprendizaje, ¿dónde la compro? Es gratis. ¿Dónde? Duerma, coma bien, descanse y, por supuesto, diviertas. Pero y sobre todo, lea, consiga, compre el libro del doctor Eduardo Calixto. Por favor, estése pendiente porque ya se acabó la primera edición, ¿eh? La primera edición. Ya se acabó, ya voló. Entonces, esté pendiente. Todavía se puede conseguir en formato digital a través de Amazon, ¿no, doctor? Lados, sí. Entonces, sí. Y el digital, sí, y el audiolibro también. Por favor, no sabe qué libro tan divertido, tan didáctico y sobre todo qué beneficios nos trae y nos hace como un espacio para reflexionar y tomar conciencia de nuestro propio cerebro. Y eso es maravilloso, doctor. Eso es lo que dices que nos hace diferentes de la inteligencia artificial, ¿no? Que nuestro propio cerebro sí tiene conciencia, sí puede tomar conciencia de sí mismo y cuando pasa eso es maravilloso, ¿no, doctor? ¿Verdad que cuando uno dice, ay, es que la inteligencia artificial, no, le ganamos, o sea, usted pero por mucho. Con algunas cosas, pero le ganamos siempre, por supuesto. Oye, doctor, qué maravilla, qué bueno que pudiste estar este miércoles con nosotros. Te mandan saludos todos los incorregibles, ya sabes, siempre están esperando, te preguntan por ti, pero les hemos dicho que andas bien ocupado, además con las conferencias, con las pláticas, sí. Que por cierto, Jessica se aventó una ahora hace poquito de unos talleres que estás en los que participas. Te felicitamos, doctor, sigue cosechando muchos éxitos, te queremos mucho, cuídate mucho. Amigas, amigos, muchas gracias por haber estado el día miércoles, este día con nosotros. Nos vemos el lunes porque el viernes hay que ir a festejar la independencia nacional. Entonces, nos vamos a ver hasta el lunes. Cuídense mucho, doctor, cuídate mucho, que te vaya muy, muy bien. Cuídense. Nos vemos el lunes, amigos. Abrazo. Vámonos, el último que salga, que apague la luz. Vámonos.